Muy buenas a todos, bienvenidos a otro video de inversión fundamental, otro video de análisis técnico del mercado argentino. En este caso tenemos el índice Merval. El mercado argentino está contra las cuerdas, así como vieron en el título, y vamos a estar viendo la situación técnica del índice y de las principales empresas que componen la renta variable argentina. Pero antes de arrancar, como siempre, te invito a que te suscribas al canal. Ya somos más de 3.800 suscriptores. Muchas gracias a los que se vienen sumando, y también te invito a formar parte del grupo gratuito de inversión fundamental en Telegram, donde comparto información acerca del mercado de capitales y donde vas a poder estar en contacto con demás inversores. Obviamente el link está en la descripción de este video. Porque hablamos que la renta variable y el índice de Merval en general está en una zona de relevancia de largo plazo y técnicamente contra las cuerdas. Bueno, tenemos el índice de Merval en su cotización en pesos, cotizando en los 2.078.160 puntos, teniendo una tendencia bajista de corto plazo, ya que estamos viendo el gráfico en velas diarias que sigue vigente hasta el día de hoy y técnicamente en zona de resistencia dinámica, ya que el precio está luchando contra la media móvil simple de color rojo. Si ampliamos la visión a velas semanales, sigue vigente una tendencia bajista luego del cruce de medias a la baja que se dio en febrero del año 2025. En temporalidad de mediano plazo sigue vigente, si bien ha querido vulnerar al alza, ha reconocido sistemáticamente la media móvil simple como zona de resistencia al precio, que tiene cierta dispersión de hasta un 5 a 4% con respecto al principal nivel de soporte dinámico, de resistencia dinámica de mediano plazo. Y si seguimos ampliando la visión a velas mensuales de largo plazo, el ajuste que lleva haciendo el mercado desde enero del año 2025 hasta precios actuales llega a ser más del 27%, apoyándose directamente contra un nivel de soporte dinámico de largo plazo muy relevante. ¿Y por qué quiero decir muy relevante? Porque es un cruce que no se da, al menos en la cotización en pesos, desde hace muchísimo tiempo. Hay que remontarnos directamente hasta el año 2020, donde algunos meses estuvo por debajo, y si seguimos retrocediendo, obviamente esto es en pesos, hay que tener en cuenta el efecto de la inflación y demás y la devaluación, pero desde 2012 que el Merval en pesos no se mueve como si lo hizo del 2011 al 2012 en su cotización en pesos en velas mensuales por debajo del promedio móvil simple en tendencia bajista de largo plazo. Por otro lado, siempre que se acercó y se apoyó sobre la media móvil, tuvo rebotes alcistas. Si bien en términos reales una lateralización en pesos que haya durado varios meses, como sí lo tuvo, significaron en términos reales y en términos de evaluación en dólares para el Merval fuertes caídas. Su cotización en pesos tiene como principal zona de soporte, y vuelvo a repetir, esta zona de precio actual en la que está apoyado directamente el Merval actualmente, en la que yo personalmente espero reconocimiento como soporte de largo plazo. Si vemos la cotización del Merval en dólares, vemos una dinámica muy parecida, fuerte corrección desde enero del año 2025. Por cierto, este video es uno más de lo que tenemos en el canal hablando y haciendo análisis técnico del mercado argentino. Te invito a que vayas a ver los anteriores para ir viendo cómo fuimos analizando en el pasado y si me equivoqué o no me equivoqué con respecto a lo que aconteció meses posteriores. Tenemos el último análisis hecho hace un mes y el anteúltimo hecho hace 5 meses. Por otro lado, también tenemos para el grupo de clientes y asesorados las recomendaciones de venta parcial y total desde diciembre del año 2024, advirtiendo de la situación técnica y de evaluaciones altas. Luego de un rally alcista en la renta variable argentina muy importante, recomendábamos la toma de ganancias, correcciones que obviamente se terminaron dando posteriormente. La evaluación en dólares contado con liquidación del índice de Merval actualmente cotizando en velas diarias. Tenemos el gráfico con tendencia bajista de corto plazo que sigue vigente, precio acercándose a zona de resistencia dinámica, 1690 puntos para el índice. Si ampliamos la visión a velas semanales en temporalidad de mediano plazo, luego del fuerte rebote en la zona de 1400 puntos, 1370, de más del 50% hasta tocar los 2200, los 2090 puntos, arrancó una corrección que lleva más del 19%. Amagó con iniciar una tendencia alcista de mediano plazo, la cual no se dio y volvió a vulnerar a la baja zona de soporte, que ahora se volvió resistencia dinámica, de la cual está a un upside posible de 6-7% aproximadamente
a la zona de 1800 puntos en velas semanales. Si ampliamos la visión a velas mensuales, volvemos a ver el patrón muy similar a la visión en pesos de largo plazo. El precio y el nivel en el que está cotizando el Merval en dólares significa una importante zona de soporte dinámico de largo plazo. La última vez que se dio un cruce de medias al alza fue en el año 2021, de ahí que nunca más volvió a entrar en tendencia bajista, si bien en el año 2022 amagó, terminó yéndose al alza, si bien el precio en velas mensuales llegó a estar hasta un 20% por debajo de la media móvil ponderada de volumen, de la media móvil simple. Cada vez que se acercó a este soporte dinámico de largo plazo, siguió la tendencia alcista. Hay que ver si continúa en este caso o por el contrario empezamos a ver algo similar a lo que pasó en el año 2018, la última vez que se dio un cruce de medias a la baja, cuya tendencia bajista en el índice medido en dólares arrancó y duró desde abril del año 2018 hasta julio-agosto del año 2021, 1217 días, llegando a corregir desde el cruce hasta mínimos más de un 80%, siendo varios años de corrección en términos de dólares. Muy relevante el indicador de cruce de medias para un mercado tan volátil como el mercado argentino. Desde el punto de vista técnico, el índice Merval está en zona de soporte dinámico. Vamos a ir viendo otras empresas relevantes como Grupo Financiero Galicia en cotización en pesos, cotizando actualmente a 6.260 pesos por acción, tendencia bajista de corto plazo sobre zona de resistencia dinámica de corto plazo. Si ampliamos la visión a velas semanales, muy similar al índice, obviamente por la gran ponderación que tiene esta empresa sobre el índice Merval, se mueven de forma muy similar, tendencia bajista de mediano plazo que sigue vigente hasta la actualidad. Y si ampliamos la visión a largo plazo, tenemos a Grupo Financiero Galicia directamente sobre zona de soporte dinámico de largo plazo en velas mensuales en cotización en pesos, al igual que el índice Merval, suele ser una zona de soporte muy importante. El ADR de Grupo Financiero Galicia muestra una dinámica muy similar en velas diarias, tendencia bajista de corto plazo, bastante más lejos de zona de resistencia dinámica, cotizando en 51 dólares por acción. En velas semanales, tendencia bajista, luego de haber amagado iniciar una tendencia alcista de mediano plazo, luego del gran rebote desde abril. Y de largo plazo estamos sobre soporte dinámico de largo plazo, aunque todavía podemos ir a buscar la media móvil ponderada de volumen y mínimos alcanzados en abril, cayendo un 16% a la zona de 43-40 dólares aproximadamente. Hay que estar muy atentos a las señales que se puedan dar. La tendencia alcista viene vigente desde el año 2022 en adelante. Obviamente, en caso de darse un cruce de este estilo, la perspectiva tiene que ser técnicamente bajista de largo plazo y tomar obviamente las medidas necesarias de protección de nuestra posición o venta obviamente parcial o total en caso de tener acciones de esta empresa. Vamos a ir con otro banco muy importante como puede ser Banco Macro en velas diarias. La cotización en pesos, misma dinámica, cotizando en 8.520 pesos por acción, tendencia bajista de corto plazo que sigue vigente, una corrección de más del 40% a precios actuales desde máximos de enero, una tendencia bajista de mediano plazo que sigue vigente y el precio sobre zona de soporte dinámico de largo plazo, zona de compra desde mi punto de vista. Si vemos la cotización del ADR, misma dinámica en velas diarias, 70 dólares por acción, tendencia bajista de corto plazo, tendencia bajista de mediano plazo con cierta dispersión de hasta un 15-20% con respecto a niveles de medias móviles, 17-18% podría subir y seguir en tendencia bajista de mediano plazo. Y si ampliamos la visión a velas mensuales, está sobre zona de soporte muy importante y también zona de soporte estático. Desde mi punto de vista, la zona de 60 dólares entre el precio actual es una gran zona de compra y armado de posición de largo plazo, obviamente monitoreando de cerca que no se dé un cruce como el que se dio en el año 2018 y por lo contrario siga la tendencia alcista como lo hizo en el pasado reiteradas veces cada vez que tocó niveles de soporte dinámico en esta temporalidad. Creo que el ajuste que está teniendo la renta variable argentina le viene muy bien, un ajuste necesario de oxigenación a la renta variable. También permite que personas que hayan tomado ganancia, como lo hicimos en enero, empiecen a recomprar y a rearmar sus posiciones ganando cantidad de acciones en el medio y recapitalizándose a niveles mucho más bajos de los precios de venta que tuvimos en aquellos meses. Estamos viendo la cotización de Telecom
una de las empresas en términos históricos más atrasada del Merval, por no decir la más atrasada. En el año 2017 esta empresa llegó a cotizar a $30 por acción, actualmente está cotizando en $9. Tenemos la misma dinámica, fuerte corrección desde diciembre del año 2024, enero del año 2025, la corrección llegó a ser de más del 41%, el precio está amagando fuertemente con romper a la baja el cruce de medias de tendencia alcista que se dio en el año 2022, que sigue vigente. Obviamente hay que tener mucho estómago para bancar y que no nos saquen desde estos niveles, ya que podrían amagar como lo hicieron en el pasado, donde el precio se movió hasta un 20% casi por debajo del promedio móvil y amagaba con romper, podría llegar hasta los $7.40, $7 inclusive, y tener una fuerte reversión alcista. Hay que estar muy atentos a que no nos saquen de mercado. Obviamente el riesgo es elevado. Si no tenés conocimientos y tenés poca resistencia al riesgo, no es recomendable invertir en estos momentos, por más que técnicamente esté en zona de soporte muy importante, ya que fuertes movimientos como estos pueden sacarte de mercado con pérdida y no es la idea. Otra situación crítica desde el punto de vista técnico es la que se está viendo en el ADR de Edenor. La empresa ha corregido desde máximos en diciembre-enero más de un 49% hasta precios actuales en los $26.30 por ADR, amagando fuertemente con romper a la baja niveles de soportes dinámicos de largo plazo. Todavía está lejos del mechazo que se produjo en mínimos en abril. Podría ir a buscarlos, la tendencia es bajista en temporalidad diaria y en temporalidad semanal. Podría corregir hasta un 15% e ir a buscar los $22 por acción y hacer un doble piso. Obviamente subirse en este momento a Edenor conlleva grandes riesgos, por más que desde el punto de vista técnico de largo plazo esté en zona de soporte. Toda esta zona de compra, o mejor dicho, toda esta zona, desde mi punto de vista, es una zona de compra y de aguante rotundo. Si vemos un vistazo de los movimientos, la volatilidad en el precio de Edenor es bastante alta. Yo creo que el mercado está haciendo algo muy parecido a lo que hizo en el año 2015, que luego de llegar a máximos anteriores corrigió hasta un 50%, va a buscar zona de soporte dinámico de largo plazo y siguió la tendencia alcista. Obviamente, para que esto ocurra, tiene que acompañar tanto lo fundamental de la economía argentina, así como también el humor de la renta variable a nivel internacional. No quiero hacer muy largo el video, hay muchísimas empresas para analizar, todas están más o menos en la misma situación. Pampa Energía, Loma Negra, en este caso tenemos el ADR de Loma Negra, una situación un poco más holgada, todavía hay nivel de posible corrección hacia los soportes dinámicos de largo plazo. Si vemos Pampa Energía en la cotización de ADR, en velas mensuales se está apoyando sobre zona de soporte dinámico de largo plazo, pero también hay cierto nivel para corregir todavía, no está tan contra las cuerdas como podría ser el caso de Telecom o Edenor. Podría corregir hasta un 17% y aún así estar en tendencia alcista de largo plazo y seguir en zona de compra, pero en términos generales la dinámica sigue siendo alcista, la dispersión con respecto a las medias es mucho más favorable para el armado de posición y vuelvo a repetir, yo creo que estamos viendo una corrección más dentro de una tendencia alcista de largo plazo como la que tuvimos en años anteriores. Me gusta hacer el paralelismo con respecto a la corrección del año 2015, en aquel momento llegando a máximos del año 2011, donde también se había corregido y para octubre, septiembre se rompieron máximos anteriores. A lo que voy es que estoy trabajando sobre el supuesto de continuidad alcista, rearmando posición en los precios actuales y esperando obviamente que si sigue la corrección, monitorear de cerca que no se dé cruce de medias a la baja. No quiero irme sin antes mostrarle la hoja de cálculos que tengo armada con los datos fundamentales de los balances al 31 de marzo del año 2025 con los precios actuales, obviamente todo en pesos, con algunos ratios para las empresas argentinas. Tenemos ratios como el precio a valor contable, valor de libros, PER, liquidez, solvencia y endeudamiento. Vemos que hay empresas que están cotizando fuertemente por debajo del valor del patrimonio neto, es decir, por debajo del valor del libro. La que más llama la atención podría ser Ternium, la cual cotiza prácticamente a mitad de precio de lo que vale el patrimonio neto. Es una empresa con una liquidez de 3.5. Esto quiere decir que por cada peso de pasivo la empresa tiene 3.5 pesos en el activo corriente. Por cada peso de